Es un deleite poder compartir la palabra de Dios con ustedes hoy día. Estoy aquí en Denver, Colorado, que es muy cerca de donde yo vivo, y es donde está la base de nuestro ministerio mundial. Tenemos también oficinas en Sydney, Australia, y en Londres, Inglaterra. Y Dios nos ha llamado para fortalecer el cuerpo de Cristo y para hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de estar bajo autoridad. Esto viene del libro mío, que es un libro que se llama A Cubierto. Hoy vamos a comenzar en Romanos el capítulo 13. Versículo 1 dice: sométase toda persona. Antes de avanzar, permítame asegurarme de esto. Toda persona, ¿eso lo incluye a usted? Usted dirá, sí me incluye. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Leo esto con cuidado, porque no hay autoridad, permítame decirlo de esta forma, no hay autoridad legítima. Hay autoridades ilegítimas. Y Pablo lo hace en forma clara. No les damos ni siquiera una hora de estar sujetos a ellos. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuando hemos nacido de nuevo, nos encontramos con Dios por medio del Señor Jesucristo. Toda persona que ha tenido un encuentro con Dios se ha encontrado con la autoridad máxima, porque Dios y su autoridad son inseparables. Voy a hacer una afirmación fuerte desde el comienzo. Y usted, le quiero decir esto: muéstreme una persona que no respete la autoridad y yo le mostraré una persona que no ha tenido un encuentro personal con el Señor. He viajado y predicado el Evangelio en todos los continentes del mundo, a excepción de la Antártica. Y he encontrado algunas de las personas más difíciles a las cuales predicarle. Y lo que quiero decir con eso, las personas que se les dificulta más recibir de Dios, son las personas del mundo occidental, especialmente nosotros aquí en Norteamérica. Y la razón es muy fundamental. Y es la siguiente: somos un pueblo que estamos tratando de entender principios de reino con una mentalidad democrática. El reino de Dios no es una democracia, es un reino. Dios es el rey. Y hay rango y orden y autoridad. Por lo tanto, si usted quiere someterse a su provisión, su protección y su paz, tenemos que entender lo que es la realeza. Lo primero que tenemos que entender es que toda autoridad proviene de Dios. Ahí es donde comienza la gente a levantar muros. Me dicen, espérate un momento. Nosotros conocemos gobernantes, conocemos líderes que no han sido muy buenos. La verdad es que han sido crueles y malvados. ¿Me está tratando de decir usted que esa autoridad es de Dios? La autoridad es de Dios. Su conducta no es de Dios. Por eso es que la única forma que podemos someternos a la autoridad de Dios es a través del temor de Dios. ¿Por qué? Porque el temor a Dios no juzga de acuerdo a lo que los ojos ven, sino que en temor a lo que es justo. Por lo tanto, el temor de Jehová va más allá de lo que vemos en el líder y vemos en él la autoridad que Dios ha colocado. Eso se ve claramente en Primera de Pedro, el capítulo 2. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, leemos lo siguiente: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Lo que Pedro está diciendo aquí es que debemos de temer a Dios y honrar al rey.
Lo que en esencia está diciendo es que ¿cómo puede usted temer al rey a Dios al cual usted no ve, y cómo temer al rey que sí puedes ver? Y lo que realmente me impactó el otro día es que entendí que el rey del cual él estaba hablando era el rey que estaba persiguiendo y matando a los creyentes en los tiempos del Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos honrar a un rey que está matando a los creyentes? Porque vemos más allá de la personalidad mala de este hombre y vemos la autoridad que le ha sido dada por Dios. La Biblia habla de 4 áreas de autoridad delegada. La primera es la autoridad civil. Esos son los reyes, los presidentes, los gobernantes y los primeros ministros. ¿Qué dice Dios sobre ellos? Que debemos honrarlos, dar gracias por ellos, orar por ellos, interceder por ellos. Recuerdo cuando yo primero descubrí esto. Yo me deprimí cuando uno de nuestros presidentes fue elegido por 3 días. Y 3 días después el Señor me habló y me dijo: mi hijo, nadie llega a ocupar un cargo así gubernamental sin que yo me dé cuenta. Entonces entendí lo que Dios quiere decir en su palabra, que los líderes reciben señalamiento, no realmente por elección. Y cuando ese presidente fue elegido, me encontré con muchos creyentes que se quejaban y se lamentaban de él. Y escuchaba yo esas quejas y esos lamentos y me sentía muy incómodo en mi espíritu. Y fue cuando el Señor me habló en Hechos 23, no hable mal de sus gobernantes. Fue cuando entendí que debemos de orar por ellos, interceder por ellos y no criticarlos. La siguiente área de autoridad es la autoridad dentro de la familia. La Biblia es muy clara sobre eso. El esposo es cabeza del hogar y los hijos deben de honrar y obedecer a sus padres. De hecho, este es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que si usted obedece y honra a sus padres, usted tendrá larga vida y todo te saldrá bien. Usted tiene una promesa de pacto sobre la cual puede apoyarse, de que usted no va a morir prematuramente o tener un accidente de auto o alguna cosa por el estilo. La tercera área de autoridad es autoridad social. Nuestros jefes, nuestros maestros, etcétera. En el versículo 18, Pedro habla sobre eso. Él dijo: criados, empleados, están sujetos a vuestros amos, o sea, a vuestros jefes. Con todo respeto, ahí está el respeto a Dios. No solamente a los buenos y los afables, sino también a los difíciles. La palabra ahí griega para difíciles quiere decir personas malas, violentas y malvadas. ¿Por qué nos dice Dios que nos sometamos a líderes violentos? 3 razones. Número 1, esto abre el paso para el juicio justo de Dios. Número 2, fortalece tu carácter. Y número 3, te pone a ti en el lugar para ser bendecido. Si usted lee capítulos 2, 3 y 4, lo verá claramente. La cuarta área de autoridad de la que quiero yo enfocarme este día es la autoridad eclesiástica o en la iglesia. Vamos a pasar el resto de esta sesión en eso y realmente nos vamos a profundizar en ello. Hebreos capítulo 13 y el versículo 17 dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Vemos aquí que son líderes espirituales, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, os es provechoso. Note para quién no es provechoso. No es para el líder, sino que es para usted si usted no es obediente. Permítame declarar esto en forma clara. No hablo esto para el bien de los líderes. Tengo una familia maravillosa. Tengo un personal de 23 empleados que son maravillosos.
No soy un pastor, viajo 200,000 millas alrededor del mundo predicando el evangelio. Así es que no soy un líder que estoy tratando de golpear o castigar a la gente y llevarla de esa forma a la sujeción. Más bien hablo como uno que está y ha estado bajo autoridad todo el tiempo. En los años de los 80 yo trabajé para 2 ministerios internacionales. Uno tenía un personal de 150 miembros y el otro de más de 400. Cometí errores graves y pagué por ellos. Sufrí por ellos y no quiero ver a nadie sufriendo. Porque Romanos dice que los que resisten la autoridad traen juicio sobre ellos mismos. Esta sesión es para evitar que usted sufra castigo auto o castigado. Noten que Pablo dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Diga esto conmigo, obedeced y diga, sea sujeto. Hay una diferencia en la obediencia y la sujeción. ¿Cuántos saben que usted puede obedecer, pero a la misma vez no estar sujeto? Yo recuerdo cuando aprendí esto por vez primera. Trabajaba para una iglesia muy grande, internacional, en Dallas, Texas. Teníamos 8,000 miembros y mi pastor y su esposa me pidieron que viniera a trabajar con ellos y que fuera su asistente ejecutivo. Ese fue un título grande para el trabajo de un sirviente. Mi trabajo era atender sus asuntos personales, comprar sus alimentos, levantar sus hijos, llevarlos y traerlos a la escuela, llevar su ropa a la tintorería, etcétera, etcétera. El primer año y medio fue una luna de miel. A mí me gustó mucho. A veces me encontraba llorando, diciendo, Señor, de 8,000 miembros, ¿por qué fue que yo fui elegido para servir a estos siervos tuyos? Después de un año y medio, la luna de miel fue pasando. Ahora comienzo a volverme a ofrecer críticas de mi pastor. Pensé que estaba haciéndolo como discernimiento, pero realmente lo hacía como crítica. Cualquier persona puede criticar. Todo lo que usted necesita son 2 ojos y una mente carnal. Pero el discernimiento verdadero está arraigado en el amor de Dios. Porque Filipenses capítulo 4, verso 1 al 9 dice que nuestro amor debe de abundar en todo discernimiento. El verdadero discernimiento está arraigado en el amor de Dios. Así es que la próxima vez que usted piensa que está discerniendo algo sobre alguien, hágase la pregunta, ¿estaría yo dispuesto a morir por ellos? Porque el amor de Dios da su vida. Si no estás dispuesto a dar tu vida por ello, la verdad del caso es que no estás discerniendo, sino que estás siendo crítico. Así es que yo me puse a criticar mucho a mi pastor, aunque yo pensaba que estaba discerniendo cosas. Pasé 6 meses y no recibí absolutamente nada de todo lo que mi pastor predicaba. Y él era uno de los grandes predicadores aquí en Estados Unidos. Pero semana tras semana, sentado en el mismo lugar, nunca recibí absolutamente nada de lo que él predicaba. Así es que la palabra que flotaba en mi casa era esta: no me están alimentando. Lo dije por meses. Finalmente salimos a cenar una tarde con otra pareja que asiste a la iglesia. El esposo también era miembro del personal de la iglesia. Y en la cena yo empecé a hablar de esto. Le dije, ¿sabe? Ya yo no siento que me están alimentando. Y ellos también, tampoco nosotros sentimos que estamos siendo alimentados. Y eso nos golpeó. Por la siguiente hora, hablamos sobre el tema del por qué es que no estábamos siendo alimentados. Una conversación muy mala. Y nosotros determinamos lo siguiente: que Dios estaba preparándonos para lanzarnos a nuestro propio ministerio y aparentemente nos estábamos secando. Así es que cuando nos fuimos de ahí, no nos iba a hacer falta la enseñanza o la predicación en esa iglesia. Así es que mi esposa y yo nos fuimos contentos esa noche
A los 2 días estoy en oración y el Espíritu Santo me habló. Me dijo, el problema no es con tu pastor, el problema es contigo. Cuando Dios dice algo así, usted piensa, Señor, ¿estás seguro que no te equivocaste de persona? Este es John, yo te amo. Pero he aprendido algo. Y es lo siguiente. En 1 de Juan capítulo 3 la Biblia dice que cuando Cristo regresa, nosotros vamos a ser exactamente igual que Él. Así es que si vamos a ser iguales que Jesús cuando Él regresa, eso quiere decir que alguno de nosotros va a tener que cambiar. Y tengo noticias para los que no lo pueden descifrar. No va a ser Él. Eso quiere decir que la mayoría de los tratos de Dios con mi vida va a ser en forma de corrección. Pero Él corrige a aquellos que Él ama. Por eso Pablo dice que debemos de reprender, corregir y reprender. La mayoría es corrección. Señor, digo, el problema no es con el pastor, el problema es contigo. Y le pregunté, pero Señor, ¿por qué es que el problema es conmigo? Y me dijo mi hijo, ¿qué es lo que dice Isaías 1, 18 y 19? Que si eres obediente, comerás del fruto de la tierra. Me dijo, deténgate ahí, que ahí está tu problema. Le dije, Señor, soy obediente, yo hago todo lo que me piden que haga. El Señor me dijo, no te estoy diciendo si tan solo sos obediente, pero si eres presto a obedecer. La obediencia trata con sus acciones. Y el tener voluntad tiene que ver con su actitud, y su actitud no tiene buen olor. Usted dice que no lo están alimentando, que no está comiendo del fruto de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque su actitud es mala. Cuando yo vi eso, entendí que yo podía obedecer todo lo que mi pastor me decía. Y si yo tenía una actitud mala, yo me iba a salir fuera de la bendición de Dios. Porque Dios no solamente mira sus acciones, Él mira la actitud de su corazón. Estoy predicando mejor de lo que muchos de ustedes están diciendo amén ahí. Recuerdo que ahí mismo me arrepentí. El siguiente domingo entré a esa iglesia, mismo pastor, mismo asiento, misma serie de mensajes, y el cielo se abrió. Sentado allí estaba llorando durante todo el servicio, lágrimas surcando mis mejillas, pensando que me he perdido los últimos 6 meses debido a una actitud no sumisa. La Biblia nos dice aquí, obedecer y someternos. Quiero hacer esto bastante claro. La Biblia nos enseña sumisión incondicional. No nos enseña sobre la obediencia incondicional. Hay una sola ocasión en que se nos dice que no debemos obedecer a una autoridad. Y eso es cuando una autoridad nos dice que debemos hacer algo contrario a lo que está escrito en este libro. Sadrach, Mesach y Abednego. El rey Nabucodonosor les ordenó que se inclinaran y adoraran un ídolo cada vez que escuchaban la música. Eso es una violación al segundo mandamiento. Ellos no se inclinaron, no obedecieron la orden del rey. El rey se enfureció y los trajeron delante de él. Sadrach, Mesach y Abednego miraron al rey y le dijeron, Su Majestad, no podemos obedecer este mandato. Su Majestad habla en forma respetuosa de su posición. No lo miraron y le dijeron, tú rey loco, no, ¿usted cree que somos tan tontos para obedecer eso? No. Mantuvieron un corazón sumiso, pero aún así no obedecieron la orden del rey. Vayamos a Números, el capítulo 12. Esto les va a gustar mucho. Números 12. Leemos desde el versículo 1. No vayamos más allá. ¿Quién es Miriam? O María es la hermana mayor de Moisés. También es una profetisa. María y Aarón. ¿Quién es Aarón? Es el hermano mayor de Moisés. Y también es un sumo pontífice.
Así es que estamos hablando aquí de dos personas de peso completo en este campamento. 3 millones de personas en esta iglesia. Y estamos hablando aquí del pastor Moisés, de su hermana mayor y su hermano mayor Aarón, el sumo pontífice. Vean lo que dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Así es que María y Aarón criticaron a Moisés por haberse casado con una mujer de procedencia del África. Lo que tenemos que preguntarnos es: ¿estaban ellas correctas en lo que decían? La respuesta en realidad es sí. Dios no quería que se casaran fuera de los descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque él estaba conservando la simiente. Antes de avanzar más, permítanme decir esto. Toda enseñanza en el Antiguo Testamento tiene que ser vista a la luz de la cruz. La cruz o bien la cambiará, o la elimina, o la deja igual. Traemos la alabanza a la cruz y lo deja igual. Traemos el sacrificio de corderos a la cruz y los elimina. Traemos el ministerio profético a la cruz y lo que hace es darle una revisión. Dios nos lo dice en Hebreos, que Dios habló a los padres a través de los profetas. Pero en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo Jesús. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. En el Antiguo Testamento, el recibir de Dios, tenía uno que ir con un profeta. En el Nuevo Testamento, si necesitamos consultar con Dios, vamos directamente al trono en el nombre de Jesús. Profetas en el Nuevo Testamento nos han sido dados para confirmar lo que Dios ya ha colocado en nuestro corazón. No tenemos que buscar un profeta para oír la voz de Dios. Y todo el pueblo dice amén. Así es que el ministerio profético ha sido revisado. Tomamos esta enseñanza de no casarse fuera de su raza, la traemos a la cruz y la cruz la elimina. ¿Por qué? Porque en Gálatas nos dice: no hay ni judío ni griego, o italiano, puedo añadir yo, o chino, o indonesio, o paquistano, indio, africano. ¿Por qué? Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Hoy día no hay nada de malo con que una mujer india se case con un chino, o un hombre africano casándose con una italiana. Así es que tuvimos que aclarar eso. Lo que María y Aarón están diciendo es la verdad. Están en lo cierto cuando criticaban a Moisés casándose con una mujer procedente de Etiopía. Pero esto es lo que tenemos que entender. Usted podrá estar 100% correcto y estar en el error. Consideremos a Noé. Después del diluvio, Noé se puso a sembrar tierras. Supongo que una noche se deprimió porque era el último aquí en la tierra y se emborrachó en un poco de fruta que había fermentado. Estaba tan embriagado que estaba dentro de su tienda totalmente desnudo, embriagado y desnudo. Su hijo menor entró a su carpa, a la tienda de Noé, ve a su padre borracho y desnudo y se ríe de él y sale y le dice a todo el mundo. Ahora, todo el mundo en ese tiempo era Shem y Ham, su hermano. Y le dice a su hermano: ¿saben? Dios está mi papá está borracho y desnudo. Shem y Jafet son sabios. Ellos toman una ropa y la ponen sobre su hombro y caminan retrocediendo y cubren la desnudez de su padre, rehusando ver su desnudez. A la mañana siguiente, Noé despierta y una maldición es proferida sobre el hijo menor de él. Y esa maldición se ha transmitido de generación en generación en generación.
Y saben lo asombroso de esto, que cuando llegamos al Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11, encontramos a Dios ahí hablando cosas buenas de Noé. El hombre que estaba desnudo totalmente y borracho, obviamente se había arrepentido. Pero nunca vemos a Dios hablando bien del hijo de él, de Hem. ¿Por qué? Porque su generación fue maldita. Hem estaba en lo correcto. Noé estaba borracho. Hem fue maldecido. Noé fue bendecido. Permítame decir algo. Al estudiar la palabra, yo veo pecados en contra de la santidad de Dios. Y veo pecados en contra de su autoridad. Los pecados contra su santidad no se juzgan tan severamente como los pecados en contra de su autoridad. Noé está borracho, un pecado moral. Y su hijo desecha la autoridad de su padre y él es juzgado. David comete adulterio. 7 días más tarde lo colocan sobre el trono de nuevo. Saúl desobedece a Dios en no acabar a los amalequitas y entonces él pierde su reino y jamás lo vuelve a recuperar. Permítame aclarar esto. Ningún pecado es bueno. La carga del pecado es muerte. Pero tan solo estoy ilustrando que el pecado contra la autoridad de Dios es más severo que el pecado contra su santidad. Permítanme decir esto. Dios usará los errores y aún los pecados de tus líderes para revelar lo que está dentro de usted. Quiero que se detengan por un momento y piensen sobre eso. Shem y Jafet y Hem tenían corazones diferentes. Hem tenía rebelión en su corazón. Si usted tiene rebelión en su corazón y los pecados y los errores de su líder, si usted se regocija, porque usted puede echar eso a un lado y no someterse más a él. Y eso es lo que la rebelión en usted quiere hacer. Pero la persona que está sometida a la autoridad de Dios salta y más bien siente dolor y tristeza y trata de cubrir los errores y los pecados de sus líderes. Pero estos dos hijos de Noé, como David, consideren a David. Dios fue el que puso a David bajo el mandato de Saúl. Recuerden que Saúl fue un líder que masacró o mató a líderes, sus esposas y aún sus hijos. Por el celo de Saúl, David tuvo que vivir en cuevas por largos años. En 1 Samuel, el capítulo 24, Saúl oye que David está en el desierto de En-Gedi. Trae sus 3,000 soldados para matar a este muchacho que era uno de sus siervos. David está en la parte trasera de la cueva esta de En-Gedi. Y sus hombres lo están motivando. David, ha llegado el momento. Usted ha sido ungido para ser el próximo rey. Saúl y todo ese gran ejército se han desarmado. Los podemos matar y tomar el reino. Pero David estaba luchando con el hecho de que alguien le había mentido a uno de sus líderes diciéndole que había rebelión en él. Y David pensaba, tengo que comprobarle a Saúl que no hay rebelión dentro de mí. Por lo tanto, David corta apenas una orilla de su manto y se va a una distancia y le grita, Saúl, alguien te ha dicho que hay rebelión dentro de mí. Si lo hubiera, yo te podía haber matado. Y Saúl le dice, David, tú eres más justo que yo. Ahora, 2 capítulos después, Saúl viene nuevamente contra él. ¿Se pueden imaginar lo devastado que se sentía David? Yo pensé que le había comprobado a mi líder de que yo era inocente. Y ahora todavía trata de matarme. Él es uno que mata a sangre fría. La Biblia dice que el Señor puso a Saúl y todo su ejército en un sueño muy profundo. David lo sabía.
Y él y Abigail, el hermanito de Joab, van al campamento. Y Abishai toma la espada. David, dame la palabra que lo voy a atravesar y nunca más se podrá levantar. David, dame la palabra. David no le da la orden. Y Abishai dice, David, ¿qué es lo que haces? Tú le comprobaste a él hace 2 capítulos que tú eras inocente. Esto es autodefensa. En cualquier corte esto será justo. Además, tú ya fuiste ungido para ser el próximo rey. Y él está matando a la gente. Ha matado a 85 sacerdotes, sus esposas y sus niños, porque nos dieron alguna asistencia. Además, David, ¿por qué crees que Dios puso todo este vasto ejército a dormir? Él quiere que nuestro país sea liberado. Así es que David levanta el rostro y lo mira y le dice, no lo toques. Escuchen lo que dijo David. Porque ¿quién puede extender su mano contra su líder y estar sin culpa? Y David dijo que sea Dios el juez entre él y yo. Y se fue. ¿Por qué fue que Dios puso ese ejército a dormir? Una razón. Para ver si David permanecería un hombre cuyo corazón era hacia Dios, o si él tomaría las cosas en su mano para juzgar a su líder. Permítanme avanzar en esto. María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Qué fue lo que los impulsó a hacerlo? Porque Dios les había usado anteriormente. Y dejaron que sus dones espirituales se elevaran por encima de su autoridad. No me importa qué tan dotado seas. No permita que los dones que Dios te ha dado se eleven sobre la autoridad de tu líder. Dios descendió en la nube, llamó a María y a Aarón al frente, y este fue su mensaje. ¿Por qué no tuviste miedo en hablar contra mi siervo? Lo que Dios les dijo fue esto. Yo fui el que nombré a Moisés. ¿Dónde está tu temor a Dios? Cuando nosotros juzgamos a los líderes que Dios ha colocado sobre nosotros, en esencia estamos diciendo, Dios, tú no estás cumpliendo con tu labor, por lo tanto yo tengo que hacer las cosas. Así es que es un insulto al carácter de Dios, por lo tanto es una manifestación de temor a Dios. La presencia de Dios se levantó y María quedó leprosa. Llevo 20 años en el ministerio y nunca ha fallado. La gente que se convierte en críticos y jueces de ministerios, los veo tener problemas en la familia, problemas financieros, problemas de ministerio, etcétera. Nunca ha fallado. Recuerdo cuando yo aprendí esto por vez primera. En el año 1980, fui a trabajar por un siervo de Dios muy conocido llamado Benny Hinn. Yo era su pastor de jóvenes. Recuerdo que yo no sabía mucho de cómo ser un pastor de jóvenes. Oí de este grupo juvenil bueno en Luisiana. Tomé el avión a Luisiana para ver este grupo juvenil allá en Luisiana. Tenían 1000 jóvenes adolescentes que asistían a su reunión y estaban creciendo en una forma acelerada. Fui a su reunión de semana de miércoles y noté que estos jóvenes estaban emocionados. Estaban tomando notas y ese pastor juvenil predicaba sobre la cruz. Y yo decía, esto es grandioso. A los siguientes 2 días me reuní con todos los 4 pastores de jóvenes y les pregunté, ¿por qué es que su grupo juvenil está creciendo tan rápidamente? Me dijeron, es por nuestros grupos que tenemos en los hogares, que nosotros llamamos grupos de fiesta. Todos los viernes en la noche, en toda la ciudad tenemos 180 fiestas. No podemos que los muchachos vengan de la escuela a nuestra iglesia, pero sí logramos que vengan a nuestras fiestas. Así es que ese viernes en la noche yo fui a una de esas fiestas. Tenían la música y las botanas y los refrescos y los muchachos hablaban.
Como a los 45 minutos, el líder comenzó una discusión de grupo y lo condujo hacia cosas espirituales. Dio una invitación al altar y todos los jóvenes que no eran salvos, que fueron invitados, esa noche se entregaron a Cristo. Montones de ellos. Los traían a esa casa y el domingo en la noche los llevaban a la iglesia y al grupo de jóvenes. Y yo pensé, esto es algo brillante. Regresé a Orlando y dije, Señor, ¿quieres que yo haga esto? Y el Señor dijo, sí. Y me dio un plan. Empecé a enseñar a los jóvenes sobre liderazgo. Tenía 250 jóvenes en mi grupo. 90 de ellos vinieron a las clases sobre liderazgo. Les enseñé sobre integridad, sobre fidelidad y todas estas características de líder. Después de 6 meses, el Señor me dijo, escoja 12 jóvenes y 12 señoritas como los líderes para estas fiestas. Empecé clases de discipulado y les empecé a enseñar cómo ministrarle a los otros. Por los siguientes meses les prediqué sobre la visión, enseñando, y estuve trabajando sobre el curso de estudio que quería darles. 3 semanas antes de comenzar los grupos de fiestas, nuestro pastor vino a la reunión de pastores y dijo él, caballeros, la dirección de Dios para esta iglesia no es tener grupos en las casas o con fiestas, y las queremos cancelar. Yo me quedé aturdido, pero pensé, los adultos, las parejas, las personas solteras, jóvenes, tienen sus grupos de hogar, pero tal vez no está hablando de nosotros que somos el grupo juvenil. Le pregunté, discúlpeme, pastor Benny, estás hablando de los demás, no de los jóvenes, ¿verdad? Él me dijo, John, el Señor me habló que la dirección de la iglesia es no tener grupos de jóvenes. No podemos lograr que los jóvenes vengan de la escuela a la iglesia, pero sí vendrían a una fiesta. Podemos ganar montones de jóvenes al Señor. Esto es evangelismo. Podemos alcanzar toda la ciudad. Me dijo, John, el Señor me habló que la dirección de esta iglesia es no tener grupos en hogares. Por 20 minutos estuve yo alegando con él y finalmente me callé. Salí de esa reunión y yo estaba enojadísimo. Manejé a casa. Pensé 8 meses de trabajo. Era el enfoque del grupo juvenil. Y él no va a permitir que la gente sea salva. No puedo que los muchachos vengan de la escuela a la iglesia, pero irían a estas fiestas, oirían el evangelio y serían salvos. ¿Qué quiere decir él que el Espíritu Santo dijo que no tuviéramos grupos? Esto es realmente una pesadilla. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo me dijo? Dios me dijo a mí hace 8 meses que hiciera esto. Llegué a mi casa. Mi esposa está al puro frente ahí de la puerta. Le dije, mi amor, no lo vas a creer, pero el pastor acaba de cancelar los grupos en los hogares. El trabajo que hicimos por 8 meses, él acaba de eliminarlo. Ella me dijo, bueno, parece que Dios está tratando de enseñarte a ti algo, y se fue. Ahora estaba enojado con mi esposa. Pensé, qué mujer más falta de sujeción. Ella fue a la recámara y yo fui a la cocina. Sentado en la cocina. Y el Espíritu Santo me habló. Me dijo, mi hijo, ¿el ministerio de quién estás edificando? ¿El tuyo o el mío? Le dije, Señor, estoy edificando el ministerio tuyo. Me dijo, no lo estás haciendo. Empecé a alegar con el Señor. Me dijo, mi hijo, cuando yo te puse en este ministerio, te hice una extensión, un brazo de este hombre de Dios. Porque pongo una sola persona como cabeza sobre un ministerio. Cuando usted se enfrente conmigo en el juicio, usted no va a ser responsable por cuántas almas ganaste, pero qué tan fiel fuiste al hombre de Dios al cual yo te puse para que le sirvieras. Me dijo, hijo, podrás ganarte todos los jóvenes en la ciudad de Orlando, pero cuando estés frente de mí vas a ser juzgado por tu rebelión y vas a perder todas esas almas que creíste haber ganado.
Cuando él me dijo eso, el temor de Dios se apoderó de mí. Me dijo, si sigues el rumbo que llevas, vas a dividir la iglesia. Corrí al teléfono, llamé al pastor Jim y le dije, hermano, perdóneme. Estoy en rebelión contra Dios. Estoy en rebelión contra usted. Inmediatamente voy a cancelar los grupos en los hogares. Colgué el teléfono y el Señor me dijo, ¿cómo le vas a decir esto a tus líderes? Me vi yo llegando con mis líderes, diciéndoles, saben, hemos trabajado sobre esto por 8 meses, pero el pastor ha cancelado los grupos en los hogares. Y en la visión, los vi a todos a ellos decir, ¿qué? ¡Ah! Todos estaban enojados con el pastor Jim y me vieron a mí como víctima. Y el Espíritu me dijo, ¿es eso lo que vas a hacer? Le dije, no, Señor, permítame decirles algo. Yo tuve que pasar esa prueba. O si no, no estaría donde estoy hoy. No les estaría hablando a ustedes hoy. La única forma de tener autoridad es estar bajo autoridad. Alguien dirá, pero Juan, usted oró sobre esto y Dios te dijo que lo hicieras. Eso es cierto. Él lo hizo para probarme, para ver si yo escucharía la voz de mi pastor 8 meses después. ¿Usted me quiere decir que Dios le diría a usted hacer algo y usted trabaja en ello 8 meses y después de 8 meses Dios te va a decir, no lo hagas? Sí. ¿No le dijo Dios a Abraham que hiciera algo y 3 días después, algo que Abraham tenía la intención de hacer, Dios le dijo que no lo hiciera? Cuando le dijo que sacrificara a su hijo Isaac. Permítame decirle algo. Dios es el que ha establecido la autoridad. Y bajo su autoridad hay provisión, protección y paz. Aprenda a escuchar la voz de Dios. La voz de los líderes que Él ha colocado sobre usted. Amén. Si usted no se somete, tiene una mala actitud o ha sido abiertamente rebelde, inclina tu rostro ahora mismo y haga esta oración conmigo. Padre, perdóname. Estoy en desobediencia a ti. No entendía que al no someterme a aquellos que tú has colocado sobre mí, que al hacer eso yo estoy resistiendo tu autoridad. Perdóname y límpiame. Yo elijo someterme a tu autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchen. Usted va a ser una mejor persona y va a prosperar porque estás bajo la protección divina de Dios. Ha sido un placer compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. Les amo con todo el corazón.